Ya es sábado y desde luego estas son las fregaderas de la semana, un resumen que con mucho representa buena parte del deterioro que tenemos en el gobierno y también en general dentro de nuestros actores en el intercambio público cotidiano. La primera y más sonada fregadera de la semana es la resolución del Tribunal Electoral Federal que señala que en efecto, y esta resolución es definitiva, Andrés Manuel López Obrador intervino de manera ilegal e inequitativa en el proceso electoral federal que está por concluir, en donde obtuvo su triunfo Claudia Sheinbaum. La fregadera es doble, porque en efecto no hay nada que hacer. En cualquier otro país democrático esto implicaría la anulación de las elecciones y la puesta a andar de otro proceso electoral, pero en México no. No existen esos, permítanme ustedes decirlo así, dientes dentro de nuestros órganos o autoridades electorales y por ello, en efecto, estamos en presencia, por un lado, frente a un veredicto imborrable que cargará toda su vida a Andrés Manuel López Obrador, pero por otro también estamos enfrente de una victoria irrecusable, inconmovible, irreversible de parte del populismo autoritario. Esa, con mucho, es la fregadera de la semana. La que sigue, naturalmente la que tiene que ver con el presidente de la República, que nada más no se calla y no es solo una cuestión de incontinencia verbal, claro que no. Es dictar la línea política en el partido para que Luisa María Alcalde sea la presidenta del mismo y Jesús Ramírez Cuevas el secretario general. Fuera del partido, incluso para advertir que deben ser así ratificados los nombres que han estado al frente de COFEPRIS y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de ahí se desprende la tercera fregadera de la semana. México se ha relegado 10 años del esquema de vacunación y nos encontramos a la par de los países africanos porque en efecto en materia de salud hemos sido en los últimos años un desastre generado precisamente por el presidente de la República que, ahí viene la cuarta fregadera, dice, no recuerdo nada en estos momentos que no haya cumplido yo, que no se haya hecho una realidad, cuando él mismo reconoció que ni el IMSS del Bienestar ni el INSABI han funcionado, y cuando también esta misma semana aceptó que Nanay, después de haberlo utilizado como un proceso de campaña, que nada de que nos parecemos o nos pareceremos o llegaremos a los niveles de Dinamarca. Oigan, y aquí viene la quinta fregadera de la semana, la que tiene que ver también con un deterioro silencioso, dramático y brutal. Sí, el que tiene que ver con la educación superior en México. Ahora se le cargan las pulgas a la UNAM, señalando que solo 14,151 estudiantes pudieron tener acceso a la institución en su nivel superior, como si a la UNAM le correspondiera hacer el estacionamiento de todas las demandas, pero sobre todo también como si las universidades del bienestar hubieran funcionado en el país cuando en efecto son también una expresión de ese desastre de la calidad educativa y de esa visión populista de la que se desprende la sexta fregadera de la semana. Oiga usted, Claudia Sheinbaum dice que puede ella prescindir de los exámenes de ingreso para las preparatorias en la Ciudad de México y con eso romper cualquier requerimiento meritocrático, exigencia dentro de los jóvenes para el aprendizaje y así en efecto generar un proceso de selección que premie, hay que decirlo así, no son términos neoliberales ni conservadores, sino profundamente equitativos en relación con las oportunidades que las instituciones han de dar a los jóvenes que en efecto muestren su mayor esfuerzo. Y así se va configurando estas fregaderas de la semana que claro está, también como no, se van complementando con esta suerte de ayuda que le dan algunos sectores de la oposición. Dígalo si no, aquí va la séptima fregadera de la semana, la que tiene que ver con Alejandro Moreno, claro, y su casota de 300 millones de pesos ostensible, kitsch, y en ese sentido, y solo en ese sentido,
naco, el presidente del partido tricolor, que tendría que estar informando de dónde vienen esos recursos y cómo ha sido posible que esos recursos de procedencia, no sabemos cuál, hayan sido gastados ahí, en esa casotota, en Campeche. Y claro, ¿cómo no complementar la octava fregadera de la semana con la situación de saltimbanquis, de problemas internos aparentemente, desde luego, porque la estructura normativa le permite a el PAN en su nomenclatura determinar quién van a ser, quiénes pueden ser sus dirigentes y con eso, pum, borrar de un plumazo todo y absolutamente todo lo que podría implicar o debería de implicar un proceso democrático para la selección y la elección de sus propios dirigentes. Vaya el panorama que estamos teniendo nosotros, que en la semana también mostró ese deterioro silencioso del que he hablado con la novena fregadera de la semana, esto metido por supuesto ya en la conformación del gabinete. Oigan ustedes, Mario Delgado como el titular de la Secretaría de Educación Pública, diciendo Claudia Sheinbaum, es que su prima, su tía, su hermana, su papá y su mamá han sido normalistas de manera tal que entonces, como han sido normalistas y está familiarizado Mario Delgado con la educación, él podría ser el titular de la SEP, así como ustedes escuchan. Es entonces como si una persona estuviera familiarizada con médicos que atendieran cualquier tipo de especialidad, pues entonces en efecto podría también él mismo, aunque no tuviera esa formación, estar al frente, háganme ustedes el favor, de la propia Secretaría de Salud en el país. Y así nos vamos, día con día, en relación con el deterioro de las políticas públicas en nuestro país, y a un presidente de la República que ahí se concentra buena parte de las fregaderas de la semana. Dice que el Tribunal Electoral atentó contra su libertad de expresión. Dice que los medios de comunicación, así como ustedes escuchan, son y forman parte siempre de un conciliábulo en contra del mismo. Y claro, nunca faltan los enanos. Vieron ustedes en otra de las fregaderas de la semana, Álvaro Cueva, que dice que los periodistas debemos pedir disculpas al presidente de la República por haber hecho, y muchos de nosotros por seguir haciendo y lo seguiremos haciendo, crítica a sus políticas públicas que han resultado un desastre. Álvaro Cueva dice eso en uno de los medios aquiescentes del gobierno federal, claro está, Milenio Diario, y con eso, claro está también, pues lo que está haciendo es besarle los pies al presidente de la República, como uno más, sí, claro, como uno más de los farsantes de la 4T. Y a propósito de los farsantes de la 4T, vámonos, claro, a la 10ª fregadera de la semana, la que tiene que ver con Sabina Berman, que después de haber difamado a Rosario Robles, le está negando su derecho de réplica. Ahí tienen ustedes 10 fregaderas de la semana, y las que me faltaron, solo en eso, en una semana, de sábado a sábado, las que hemos estado presenciando, difundiendo, porque se las informamos a ustedes, y las que vienen, así las que vienen. Y por nuestra parte, desde luego, una fregadera de la semana que hemos estado viviendo son los continuos ataques de nosotros hacemos responsables al equipo de comunicación de Jesús Ramírez Cuevas en contra de nuestro portal a www.etcetera.com.mx y en contra mía, donde han suplantado identidad mía en X, donde lo han hecho en Facebook, donde mandan también a la página de Facebook a distintos bots y troles a estar enfadándonos, a estar difamándonos como parte de esta suerte de ofensiva soterrada, pero proveniente desde luego del gobierno federal en contra del periodismo libre. Lo que importa a final de cuentas es que nosotros seguiremos con nuestro trabajo, entusiasmados con sus palabras de aliento y con todo lo que ustedes nos puedan apoyar aquí abajo en esta cuenta, la que están viendo ustedes en Santander, a mi nombre, o también
en YouTube, porque nosotros estamos informando en todas las plataformas. Los invitamos a que en las mismas nos sigan, etcétera, en Facebook, en la www.etcetera.com.mx y desde luego aquí en YouTube. Ahí también me gustaría mucho verlos a ustedes en Facebook, porque eso es etcétera, sin dejarse intimidar por nada.